Amigos de Plano, gracias por acompañarnos. El día de hoy me da muchísimo gusto saludar porque tengo aquí en el estudio a Marco Iván Vargas, que es consejero del Consejo Estatal Electoral del CEPAC. ¿Cómo estás, Marco? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Qué gusto verte y más después, recientemente aprobaron lo que es la reforma electoral en el Congreso del Estado. Sin embargo, todavía no nos tomamos el tiempo de ver exactamente qué es lo que se aprobó en el Congreso. Correcto. Platícanos. Supongo que hay puntos finos, hay cosas que son de importancia y son los que más el Congreso, digamos, que presume un poquito más, que es como estas cuotas, o no sé si llamarlo cuotas, pero son lo que tiene que ver con la equidad dentro de las elecciones. ¿Cómo va a impactar esto a nivel estatal? Sí, mira, has visto que desde hace ya algunos años la ausencia de disposiciones claras en una ley electoral, sobre todo en materia de garantizar la representación de los distintos públicos, ha generado las famosas medidas afirmativas. Claro. ¿Qué son medidas afirmativas? Pues son medidas temporales que normalmente hacen las autoridades electorales en favor de determinados grupos que no han tenido como espacios de representación. Claro. Entonces, recordarás incluso que hace un par de años nosotros teníamos ya una nueva ley electoral que emitió la legislatura anterior, pero se promovió una acción de inconstitucionalidad porque recordarse todo el escenario de la pandemia, claro. Que no se pudo realizar una consulta indígena de manera adecuada y entonces pues va para abajo toda la ley electoral, entonces nos tuvimos que regresar a la anterior. Pues bien, el Congreso del Estado en esta ocasión ya hace una nueva consulta indígena, pero también realiza consulta a población en condición de discapacidad y tratan de establecer disposiciones de nuevo para que en la designación de candidaturas se puedan establecer mecanismos claros a partir de los cuales las personas de pueblos y comunidades indígenas logren candidaturas, que se puedan tener, por ejemplo, cuotas también para que dentro de los listados de candidaturas para ayuntamientos existan lugares para personas que forman parte de grupos en condición de discapacidad, y esto que vaya avanzando poco a poco, de nuevo, hasta poder garantizar ciertas condiciones de representación. Estos son temas que ya veníamos trayendo como desde otro momento. Claro. Hay otros temas... Y de forma distinta, ¿no? También. Sí. Me refiero a... No era... la obligatoriedad no era tal cual. Sí, exacto. Y en el momento en el que ya se establece de manera explícita, por ejemplo, que, por ejemplo, en candidaturas indígenas, el CEPAC ya tiene que establecer los mecanismos a partir de los cuales se tienen que realizar los registros de candidaturas, ya no es entonces una... Y lo voy a decir así porque incluso en algún momento escuchamos actores políticos que lo dijeron. No, es que era una ocurrencia de las autoridades electorales el estar estableciendo nuevas obligaciones, ¿no? O sea, la autoridad electoral no le corresponde legislar, en este caso el legislativo ya lo dice la ley. Exacto, entonces la ley ya dice, el CEPAC va a establecer las reglas y los partidos políticos tendrán que acatar en términos del registro de las candidaturas. Surgieron más temas con el planteamiento de esta nueva ley o esta reforma electoral en el ámbito local. Una que a mí me llama mucho la atención, el tema de los plazos de las campañas, por ejemplo. Claro. Que disminuyeron todos. Exacto. Y hay quien me dice, oye, y en la disminución de los plazos de campañas, ¿también va a implicar la reducción del costo de las campañas? La respuesta es no. Y eso sí hay que dejarlo como muy, muy claro, ¿no? No se ha tocado el financiamiento a los partidos políticos y ese sigue más o menos igual. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Perdón, sigue igual. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que en un menor periodo de campañas, los partidos políticos y las candidaturas pues van a tener que hacer un trabajo mucho más intensivo para llegarle a la ciudadanía, pero en intervalos más cortos de tiempo. ¿Cómo lo va a ver la ciudadanía? Ya estaremos por descubrirlo, en mi opinión, pero este es a título personal. Lo que yo creo que vamos a ver es una campaña de comunicación mucho más intensiva. Tendría que ser más eficiente porque tienes menos tiempo y tienes que llegarle a más público en una menor cantidad de tiempo. Y entonces pues, yo creo que vamos a ver mayor uso de redes sociales, estas cosas que están así. Claro. Y eso como que llama mucho la atención sobre todo en el ámbito local, ¿no? Claro, Marco, también esa parte donde los partidos políticos tienen que aumentar su representatividad en el número de votantes por elección, también esto viene como parte de esto, de esta misma tendencia, ¿no? Sí, claro, es que ha habido una discusión, incluso ya mismo también se está discutiendo
porque hay que recordar que esta misma semana y durante las siguientes 3-4 semanas se está discutiendo una eventual reforma electoral nacional. Claro. Y un tema tiene que ver con los umbrales de representación. Normalmente hay dos sentidos. Primero, ¿cuánto tendría que ser lo mínimo para que un partido político siga conservando su registro? O la otra, ¿cuál es el porcentaje que debería de obtener un partido político para obtener, por ejemplo, una curul? Una posición de representación proporcional. Es una de las inconformidades de cada elección, ¿no? También los coeficientes de cómo se manejan para poder obtener un curul. Claro, normalmente lo que se ha dado dentro de la discusión, el debate, es de que debería de elevarse el porcentaje mínimo para evitar que los partidos políticos minoritarios, estos que antes, y ahorita platicamos rápidamente de la figura de las alianzas, estos que lograban porcentajes, a pesar de que no tenían mucho apoyo popular, aún así lograban una posición de representación proporcional. Déjame tocar rápidamente el tema de lo de las alianzas. San Luis Potosí probablemente era el único estado que tenía esta figura de las alianzas electorales, que es distinto al tema de la coalición. ¿Sí? Que en opinión de muchos era claramente inconstitucional. ¿Qué dice la Constitución? El voto no puede ser transferible. ¿Y qué significa eso? Pues que si votas por un partido político, ese no se lo puede prestar tu voto al otro. ¿Sí? Aritméticamente, las alianzas electorales, porque así estaba dentro de la ley electoral en San Luis Potosí, sí lo permitía. ¿Cómo era una alianza y cómo son las coaliciones, ¿no? En una alianza iban varios partidos políticos que postulaban a una sola candidatura, pero todos aparecían en un solo recuadro. Y entonces, a la hora de que llegaba el ciudadano y le votaba por ese recuadro, pues era prácticamente imposible determinar ¿para qué partido era? ¿Para qué partido era? Pues era para la candidatura, evidentemente, y para el conjunto de los partidos políticos. Es decir, ese voto cuenta para la candidatura, pero no sabes qué porcentaje de ese voto va para tal partido político. Entonces, la manera en la que se resolvía eso era a través de un convenio de alianza. Entonces, los distintos partidos políticos que firmaban el convenio decían 40% para este, 40% para este y 20% para este otro, ¿no? Ellos decían, pues ahí no estamos haciendo una transferencia de voto, porque lo estamos estableciendo desde antes a través de un convenio, pero del lado del ciudadano, sí había. Sí, no, es que no puedes decir, a ver, yo no voté 40% por uno o 20% por otro, ¿no? Claro. ¿Sí? Eso sí lo resuelve la coalición. Y la coalición básicamente es la figura de vinculación entre partidos políticos clásica, porque tú ya lo has visto. Es una boleta, aparece un candidato, pero en distintos recuadros, y tú sabes cómo le votas a la coalición de manera válida. Todos los partidos, las veces que aparece cada candidato. Exacto, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, una persona pueda marcar más de un partido político no significa que su voto cuente doble, sino que lo que hacemos nosotros es que lo fraccionamos, ¿no? Y esto sí nos permite establecer de manera puntual cuántos votos recibió cada uno de los partidos políticos para estos efectos, ¿sí? Para el efecto de financiamiento, para el efecto de registro del partido político, conservación de registro, y también para lo de la representación proporcional. Ya no está lo de la alianza, esa es una buena noticia, y ahora ya nada más quedamos con la figura de la coalición. Claro, me decías que íbamos al tema también de esta parte, aparte de la coalición, también tiene que ver, es que son varios los temas que están importantes. Claro. Pero ¿hay letras chiquitas en todo esto, Marco? Mira, no creo que haya letras chiquitas, más bien hay temas que no han sido como suficientemente abordados o descritos. Algunos porque pueden tener como cierta complejidad técnica, ¿no? A ver, te platico uno. En el proceso electoral anterior, incluso en otros, se generaron ciertos temas que en la opinión pública se generó debate, discusión, incluso algunos desacuerdos, pero de nuevo, porque parece que las reglas no estaban suficientemente claras o bien descritas. Por ejemplo, candidaturas indígenas. Hay criterios internacionales que dicen, bueno, una persona que se autoadscribe como persona proveniente de pueblos o comunidades indígenas no requeriría que alguien más le esté acreditando su condición. Dice, ¿sabes qué? Pues yo soy indígena o me autoadscribo como indígena, entonces échame la candidatura de indígenas, ¿no? Cuando hemos tenido casos, incluso en el ámbito local, claro, que fueron pues cuestionados esos orígenes, ¿no? Bueno, entonces ya se avanzó en ese sentido y se dice, ¿sabes qué? La candidatura indígena tiene que ser con una cosa que se llama autoadscripción calificada. Sí, tú te autoadscribes como indígena, pero tu pueblo o comunidad en la que dices pertenecer tiene que acreditarte como tal, ¿sí?
Evidentemente siempre hay personas que han intentado darle vuelta a la ley en ese sentido. Déjame regresar un poco a la expresión de lo que dijiste. No es que haya letras chiquitas, es que tenemos que explicar claramente que sí cuenta y que no cuenta, claro, como una candidatura indígena, ¿no? Lo mismo con respecto, por ejemplo, a las medidas afirmativas y el tema de la paridad. Hay que dejarlo ya bastante claro, ya es precepto constitucional, la paridad llegó para quedarse, ¿sí? Claro. Y hemos tenido algunos casos, por ejemplo, en donde se presenta una persona que viene de la comunidad LGBT, ¿sí? Y entonces dice, ¿sabes qué? Pues yo me voy a registrar dentro de una candidatura. Y luego nos dicen, bueno, ¿de qué lado lo tenemos que contabilizar? ¿Del lado de los hombres o del lado de las mujeres, ¿no? Hay un tema bien relevante ahí y que en cierta forma generó como alguna discusión, ¿sí? Porque hay personas, incluso nos ha ocurrido acá en San Luis Potosí, que socialmente son identificadas como hombres, pero para el momento del registro de la candidatura, un poco como en el tema de la autoinscripción, dicen, no, ¿sabes qué? Yo formo parte de la comunidad LGBT, entonces regístrame en una candidatura de mujeres, ¿sí? Y ahí hubo muchísimo debate también desde hace ya algunos meses, donde se decía, ¿sabes qué? Las candidaturas para mujeres son para mujeres. En todo caso, si una persona no binaria o una persona que no se identifica con alguno de los dos géneros tiene que registrarse, tendrá que contabilizarse o registrarse en las candidaturas para hombres, ¿sí? Este es un asunto como relevante que también ha estado avanzando dentro de los distintos criterios de los tribunales. El día de hoy no es tan notorio porque, de nuevo, ahorita no tenemos registros de candidaturas, pero tú lo vas a ver ya después cuando estemos unos meses antes de la jornada electoral, cuando viene el proceso del registro de las candidaturas, ahí van a salir los temas. Que también en la última elección, pues, la primera vez que tuvimos una candidata trans. Sí, exacto, ¿no? E incluso tuvimos también en la Huasteca, en algunos registros para regidurías, de algunos partidos políticos más pequeños, pues, y por eso a lo mejor no lograron como tanta notoriedad, ¿sí? Pero sí hemos tenido algunos casos en ese otros lugares. Ajá, así es. La aplicación de esta ley va a ser ya para la próxima elección del 2024. Es correcto. ¿Hay que hacer leyes secundarias a esto? ¿Hay que hacer reglamentos? ¿Hay que hacer algo más aparte de lo que ya fue la ley? Sí. Una vez de que ya se establece la ley electoral local, en el caso de San Luis Potosí, la propia ley dispone y vincula para que sea el CEPAC, para que establezca un conjunto de lineamientos que materialicen o que hagan prácticos distintos procesos de la campaña y de las etapas previas, como por ejemplo el registro de candidaturas. Es decir, nosotros no vamos a sacar un nuevo reglamento para registro de candidaturas, pero sí tenemos que sacar un lineamiento para establecer con claridad los tiempos, por ejemplo, en qué condiciones y características se tienen que dar las candidaturas indígenas, lo de las personas que provienen de comunidad LGBT, ¿sí? Eso sí lo vamos a tener que sacar nosotros, ¿no? Y todavía tenemos pendiente este tema que tú lo vas a notar, va a agarrar muchísima velocidad durante los próximos, yo diría, 3 o 4 meses, que es que tenemos una sentencia por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde hay 3 municipios en la Huasteca, o comunidades de pueblos, comunidades indígenas en estos 3 municipios, que están solicitando que se haga una consulta para poder cambiar el sistema electivo a usos y costumbres. Hay mucha gente que ha estado confundiendo eso porque dijeron en estos municipios, no, es que ya va a cambiar el sistema de gobierno y entonces ya no va a haber ayuntamientos, ya no va a haber cabildo, ya no va a haber eso, va a ser sistema de usos y costumbres. No, lo que dice claramente la sentencia es que se tendría que hacer una consulta para ver si la población que está en estas comunidades, que estas comunidades están radicadas en 3 municipios, ¿sí?, estarían de acuerdo en transitar su sistema electivo como lo conocemos por nuestra forma de votar, claro, ¿sí?, con la urna, a un sistema electivo por usos y costumbres, ¿sí? Entonces va a tener que realizarse una consulta durante los próximos meses de ahí, y del resultado de esa consulta nosotros sí tendríamos que hacer algunas modificaciones y también las tiene que hacer el legislativo. Eso tiene que ser relativamente pronto porque, no les estoy invitando a que vean el reloj, pero ya falta muy poco tiempo para el inicio del siguiente proceso electoral, básicamente es un año. Un año, ¿sí? Exactamente. Y como lo establece la propia Constitución, no podemos hacer cambios sustantivos a la ley
90 días antes del inicio del proceso electoral, eso nos cierra un poco la ventana, y entonces todo el proceso organizativo y legislativo tiene que ser antes de esa fecha, ¿sí? Por eso es que vamos a estar tan movidos en el siguiente Marco, no te puedo dejar de preguntarte, porque pues bueno, a raíz también de la discusión de la reforma electoral, también se está discutiendo a nivel nacional, y hay temas que tienen que ver con la desaparición de los organismos públicos electorales de los estados. Claro. ¿Esto cómo impactaría en caso de que se llegara a aprobar por parte del Congreso Federal? Mira, yo he visto 3 escenarios. A ver, dentro de las distintas iniciativas presentadas, o sea, las iniciativas presentadas son en un proceso formal ante la Cámara de Diputados. Otros son pronunciamientos públicos, ¿sí? Yo solo he visto 2 iniciativas que han planteado lo de la desaparición de los soples, pero con escenarios distintos, ¿sí? Y una es la del presidente, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Una que dice más o menos lo siguiente, ¿no? Una vez de que desaparezcan los soples, evidentemente alguien se tiene que responsabilizar de la organización de las elecciones locales, ¿no? Déjame ponerlo en cuentas muy claras. El 98%, por ejemplo, durante del 2014 que se dio la reforma hasta el pasado 2022, la elección 2022, estas elecciones que hubo hace unos meses, el 98% de todas las candidaturas que se eligieron en el país fueron del ámbito local y solo un 2% del ámbito federal. Es decir, que el INE se hizo cargo del registro y de la elección solo del 2% de todas las candidaturas, y del 98% restante de todo el país se hicieron cargo los 32 soples. Entonces, alguien tiene que hacerse cargo de eso. Bueno, si desaparecieran los soples, entonces el INE tendría que hacerse cargo de esa responsabilidad. El INE o lo que resulte, porque también estaba planteando a ver si le cambiaban el nombre por Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Está bien. Y entonces decían, bueno, en una iniciativa dice que el INE absorbería los recursos humanos y materiales de los soples. Entonces, ya no estamos hablando exactamente como de una reducción del costo electoral, ¿sí? Porque incluso es una concentración de presupuestos estatales, se concentra un presupuesto federal, ¿sí? Y otra iniciativa que decía, bueno, los recursos humanos pasan al INE, pero los recursos materiales se quedan para los estados, ¿sí? Eso estaba más o menos planteado ahí. Yo noto hasta ahorita, y con las noticias que hemos tenido incluso hoy esta mañana, que todavía no hay un acuerdo muy claro entre las fuerzas políticas en ese sentido, porque sí tiene su nivel de complejidad el asunto. No solo, como te lo digo, porque el 98% de las candidaturas las registramos nosotros, los soples, sino porque hay otro conjunto de procesos que incluso ya mismo están corriendo. Ahorita ya está iniciado el proceso electoral en el Estado de México y Coahuila. 2 elecciones para gubernatura importantísimas, ¿no? Una reforma en ese sentido no debería de tocar, o no podría tocar por lo menos a esas dos elecciones, ¿sí? Y entonces hay quien dice, bueno, que se desaparezcan los soples, primero los 30 OPLES en el ejercicio fiscal 2023, y cuando termine la elección del 2023 para el Estado de México y Coahuila, pues que ya desaparezcan esos otros 2. Eso se ha planteado más o menos, pero ninguna de las iniciativas resuelve cómo se va a hacer o cómo se va a atender las otras obligaciones que tienen los soples, pero que son las no electorales, pero que sí son las de participación ciudadana. Claro. Por ejemplo, nosotros, desde la Constitución, desde la Ley Orgánica de la Administración Pública, tenemos obligaciones y vinculación con los ayuntamientos, con los consejos de desarrollo social municipal, con las juntas de mejoras, estas las que viste que se integraron en principios del año pasado con esta nueva ley de juntas. Que participan también el organismo electoral dentro de estas elecciones, ¿no? Exacto, ¿no? Porque tenemos una nueva ley de juntas en ese sentido, y llegan y nos vinculan. Ninguna de las iniciativas que dice qué ocurriría en ese caso o en esos supuestos, ¿no? Alguien lo va a tener que atender. Hay casos como el estado de Jalisco, como la Ciudad de México. La Ciudad de México, por ejemplo, tiene reconocido más de 21 tipos de mecanismos de participación ciudadana. Todos están operados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México y no se pueden quedar a la deriva, ¿no? Entonces, son esas cosas que no han terminado de ser como resueltas. Y otra vez, ya está avanzando el tiempo. Mira, mientras más tarde en darse una decisión en ese sentido, más está comprometido un proceso de adecuación o de adaptación organizacional para que el INE
que antes se hacía cargo del 2% de las candidaturas, ahora se haga cargo del 98% restante. El día de hoy, hay que decirlo con todas sus luces, el Instituto Electoral no tiene las capacidades institucionales, de infraestructura y de recursos humanos para hacerse cargo de todo eso. Yo lo he estado conversando con consejerías del INE y dicen, ¿sabes qué? No es que no se pueda, es que nosotros no tenemos ahorita las condiciones para hacerlo. Y mientras más se tarden, claro, y sobre todo, como dicen, ¿no? Facultades sin presupuesto es demagogia, ¿no? Se avientan nuevas obligaciones, pero no hay otro esquema financiero para poder cumplir con todas esas obligaciones. Ahí sí se estaría comprometiendo el funcionamiento del sistema nacional electoral. ¿Sí? O sea, es todo un riesgo, Marco. Sí, o sea, sí lo hay. Hay un riesgo, mira, hay que decirlo claramente. Todo se puede hacer, pero se puede hacer con tiempo. Pero también, pues como lo dicen claramente, se publicó, bueno, ya tiene muchísimo tiempo, de un funcionario, un funcionario de Economía del presidente Jimmy Carter, decía, mira, si no está roto, no lo arregles. El sistema electoral en el ámbito local no está roto. ¿Tiene ámbitos de mejora? Por supuesto que los tiene. Claro, como todo. Como todo, de perfeccionamiento, por supuesto que los tiene. En mi opinión, pero no porque yo forme parte de la autoridad electoral, digo, finalmente pues, soy un ciudadano como cualquier otra persona. Yo realmente creo, y también está dentro de las encuestas de cultura política, no hay un problema de confianza con respecto a las autoridades electorales. Pero ¿qué es lo que sí tenemos problemas? Tenemos problemas con los procedimientos sancionadores, que si es acto anticipado de campaña o que si no lo es, ¿no? Un tema que es serio y que no está siendo abordado, lamentablemente, el tema de la intromisión de la delincuencia organizada en los procesos de las campañas, sobre todo en las locales, y eso sí es un tema importante el que se ha discutido muy poco. Están tipificadas ya conductas de desvío de recursos públicos que pueden de nuevo constituir delitos electorales, y aún así, a pesar de que está tipificado, parece que no se ha desincentivado la comisión de determinadas conductas. Ahí no es tanto de modificar la ley, sino de fortalecer a las instituciones, claro, y fortalecer a las autoridades. Que parecería que sería un contrasentido con respecto al discurso. Que se quiere ser, claro. Exacto, ¿no? O sea, ¿queremos fortalecer o queremos disminuir? Claro. ¿Sí? Y otra cosa bien importante, todo esto siempre tiene que estar en clave de ciudadanía. A ver, la democracia no es monopolio de los partidos políticos, ni es patrimonio de los partidos políticos. La democracia es patrimonio de la ciudadanía. Y la ciudadanía no puede estar ausente ni de la discusión, ni de la comprensión, ni tampoco, en cierta forma, también del debate con respecto a su propio sistema de elecciones. Ya venimos de una historia política, tú lo recuerdas muy bien, ¿no? Venimos de unos complicadísimos años, 70s, 80s, los 90s acá en San Luis Potosí. ¿Por qué? Pues porque no teníamos integridad electoral. de gobernador como de... Exacto, ¿no? Tantos gobernadores en un año y medio, imposible, ¿no? O sea, parecíamos como la Argentina del 2001, 5 claro, presidentes en una semana, ¿no? Entonces, o Reino Unido, que han tenido 5 primeros ministros, ¿no? Pero eso es otra cosa, ¿no? Ya se ponen por renuncias. Exacto. Mira, la democracia, y esto lo he estado sosteniendo en distintos espacios, la democracia en México, la democracia electoral, la verdad es que no cuesta lo que vale. ¿Sí? Claro. Esta posibilidad que nos ha dado muchísimos años de que nos vayamos a dormir con tranquilidad en la noche de la jornada electoral. Tú recuerdas también cómo tuvimos claro, jornadas incluso sangrientas. Claro. Y aquí mismo en San Luis Potosí. Claro, hasta nosotros como también medios no dormíamos porque teníamos que estar dando seguimiento a todo lo que estaba pasando alrededor, excepto la elección. Exacto, ¿no? Exacto, o sea, que tiene que ver con todo este tipo de conflictividad o de potencial de conflictividad social, claro, que podría detonar nuevamente, hay que decirlo, puede detonar nuevamente si no tenemos celebración de elecciones íntegras. ¿Sí? Claro. Lo hemos estado dialogando con los partidos políticos. Aquí nada estamos peleados ni autoridades ni partidos. Hay una narrativa que dice que sí, pero eso es completamente falso. Nosotros hablamos muy bien con los poderes del Estado, hablamos con la representación de los partidos políticos en el Congreso y nosotros presentamos cuáles son los argumentos a partir de los cuales son las cosas que se tienen que cuidar ante una eventual reforma electoral. De nuevo, porque no es un asunto de puestos o de chambas, no hay que abaratar el debate en ese sentido. Claro. Es de mantener la importancia y la integridad de un sistema que le da paz a la ciudadanía y que incluso ya está transitando
hacia otra cosa bastante mejor, que sería la democracia no electoral, sí, que tiene que ver con la democracia participativa, que ya no es la de pues, voy y elijo a mi representante cada 3 o cada 6 años, claro, sino lo que ocurre dentro de tu colonia, ¿sí? Claro. Que es esta otra democracia la que tenemos que fortalecer y que, por cierto, claro, también somos responsables. Que nada va a funcionar sin el involucramiento ciudadano. Sí, por supuesto. Bueno, a ver, van a funcionar cosas, pero la ciudadanía no va a estar ahí. Claro. Y ya vivimos en ese país, ¿sí? En el país donde no hay rendición de cuentas, donde no hay transparencia, donde hay... Pareciera que estamos transitando otra vez ese momento. Y es lo que no queremos nosotros, ¿no? Claro. Marco Iván Márquez, gracias. Muchísimas gracias. Espero que estés pronto, porque yo creo que se quedan muchos temas pendientes y seguramente vamos a tener que analizar mucho más el tema de la iniciativa federal, de las iniciativas federales, porque seguramente, pues bueno, a todos los estados le van a pegar. No faltan muchas semanas para que sepamos el resultado de eso y yo, amigo, estoy en la mejor disposición de venir a platicar con ustedes. Perfecto. ¿Sale? Muchísimas gracias. Quédense en nuestras redes sociales y no olviden también consultar nuestro periódico impreso. Nos vemos en la próxima.